Conflictos armados y Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. En los días tras el fin de la Primera Guerra Mundial, los habitantes de los países que resultaron vencidos vivían en el hambre, el frío y el desempleo. Alemania, Italia y Japón eran países que tenían gobiernos fascistas y que se unieron para conquistar territorios y así dominar el mundo. En 1939, Italia y Alemania firmaron el Pacto del Acero para apoyarse mutuamente en caso de que estallara una guerra que intentara detener sus afanes de expansión. Alemania invadió Austria y los Sudetes, que hoy forman parte de Eslovaquia. Italia, por su parte, invadió Albania. Y así, las fuerzas que lucharon juntas en la Primera Guerra como imperios formaron de esta manera un pacto junto con Japón para perseguir sus afanes de dominio. Francia y Gran Bretaña se unieron para enfrentarse nuevamente a Alemania. Intentaron aliarse también con la Unión Soviética. Pero este país decidió no unirse a esta alianza porque tenía un pacto firmado con Alemania de no agresión. Sin embargo, paradójicamente, este pacto lo rompería el mismo Adolfo Hitler años más tarde cuando invadió la Unión Soviética. De esta manera se formaron dos bloques de países enemigos. Por un lado, Alemania, Italia y Japón formaban el eje Berlín-Tokio-Roma. Y por otro lado, los aliados era un bloque conformado por Gran Bretaña, Francia y finalmente Rusia y Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania invade sorpresivamente a Polonia. 2 días más tarde, Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania y la respuesta que recibe de este país es avasalladora. Los aviones alemanes bombardearon todos los puntos vitales de Polonia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aprovechándose de esta situación, invadió la otra mitad de Polonia. Alemania siguió avanzando. Invadió Noruega, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica y el norte y el oeste de Francia. Más tarde, también tomaron Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Grecia. Tras el primer año de guerra, Alemania dominaba ya la Europa occidental. En el otoño de 1940 se libró la Batalla de Inglaterra. Imagina a los aviones alemanes atacando encarnizadamente a los aviones ingleses sobre el cielo de Inglaterra. La guerra continuó en 3 frentes independientes, lo que la convirtió en una guerra mundial. Los 3 frentes eran el norte de África, el Pacífico y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Los alemanes tenían la intención de apoderarse de 3 importantes ciudades rusas: Leningrado, que era una ciudad industrial, Moscú, que era la capital del país, y Stalingrado, que era una ciudad agrícola. La batalla de Leningrado fue una de las más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Los habitantes de esta ciudad resistieron el bombardeo de los alemanes. Vivían entre ruinas, pero no cedieron su ciudad. Resistieron 900 días el sitio de los nazis. Un sitio se da cuando el ejército enemigo tiene rodeada una ciudad o una fortaleza y no permite que el enemigo que está dentro salga o entre. La fuerte resistencia del ejército rojo y del pueblo ruso ocasionó que 500.000 de soldados alemanes murieran y que la mitad de sus fuerzas blindadas fueran destruidas. Otro de los frentes de esta guerra fue el Pacífico. Japón reunió un gran ejército y ocupó Indonesia y algunas posiciones en torno de la península de Corea. El 7 de diciembre de 1941, las fuerzas navales y aéreas de Japón atacaron de manera sorpresiva la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Ese mismo día, Japón atacó bases británicas en Hong Kong, en Malasia y en Singapur. De esta manera, Japón declaró la guerra a Estados Unidos y a Inglaterra. En los meses siguientes, Japón dominó gran parte de Asia. El tercer frente de la guerra fue el norte de África. En junio de 1940, las tropas italianas atacaron las colonias británicas de esta región. Para ayudarles, los alemanes les enviaron a uno de sus mejores generales, Erwin Rommel, conocido también como el Zorro del Desierto. En diciembre de 1941, en Moscú, las tropas soviéticas vencieron al ejército alemán.
Aprovechando esta debilidad, los aliados contraatacaron en el frente africano. En noviembre de 1942, los ingleses y los americanos derrotaron a Rommel en el norte de África. De esta manera, los aliados controlaron ya el Mediterráneo. En febrero de 1943, los soviéticos derrotaron nuevamente al ejército alemán en la batalla de Stalingrado. Un año después, en febrero de 1944, el ejército soviético venció a los alemanes en Leningrado. El 6 de junio de 1945, las tropas inglesas y americanas desembarcaron en el norte de Francia, Normandía, para iniciar la gran batalla final en contra de los nazis alemanes. Los aviones de guerra bombardearon las ciudades alemanas. Las tropas de los aliados atacaron por el oeste y los rusos por el este. Finalmente, el ejército soviético ocupó la destruida ciudad de Berlín. Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 y una semana más tarde, el 8 de mayo, Alemania firmó su rendición. Unos meses más tarde, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, ordenó lanzar 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Los japoneses se rindieron el 2 de septiembre de 1945 y de esta manera la guerra terminó. La Segunda Guerra Mundial acabó con la vida de más de 52 millones de personas. Dejó 90 millones de heridos y nuevamente una Europa devastada. El mundo despertó aterrorizado ante el enorme poder destructivo del hombre, demostrado principalmente en 2 funestos ejemplos. Por un lado, el odio racista de los nazis que asesinaron a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración. Y por el otro, el inicio de la era nuclear, con un increíble poder de destrucción como fue demostrado con las bombas atómicas sobre Japón. ¿Sabías que México tuvo una modesta participación en la Segunda Guerra Mundial? En 1942, el entonces presidente de nuestro país, Manuel Ávila Camacho, declaró la guerra a las potencias del eje, esto es, a Italia, Japón y Alemania, y ordenó enviar al campo de batalla al Escuadrón 201.